En la costa más desolada del norte, donde el viento aúlla como alma en pena y las olas golpean con furia las rocas negras, hay un faro. Un faro que lleva décadas apagado, olvidado por todos. Dicen los pescadores del pueblo que nadie debe acercarse allí. Que algo oscuro habita entre sus muros de piedra carcomida por el salitre. Pero Elena no sabía nada de esas advertencias la noche que llegó, empapada hasta los huesos, sin más equipaje que una maleta rota y un corazón destrozado. Tenía 67 años y acababa de perderlo todo. Lo que ella no podía imaginar es que ese faro abandonado guardaba un secreto que cambiaría su vida para siempre. Un secreto que llevaba esperando más de 50 años, esperando precisamente a alguien como ella. Pero comencemos por el principio. Porque para entender lo que Elena encontró en aquel lugar maldito, primero debemos conocer el infierno del que venía huyendo. Elena Martínez había sido maestra durante 40 años. Una vida dedicada a enseñar, a cuidar, a construir un hogar modesto pero lleno de amor junto a Roberto, su esposo desde hacía 45 años. No tenían mucho, pero tenían lo suficiente. Una pequeña casa en las afueras del pueblo, un jardín donde Roberto cultivaba tomates cada verano, y planes sencillos para una vejez tranquila. Pero el destino tiene formas crueles de recordarnos lo frágil que es todo. Roberto murió en marzo. Un infarto fulminante mientras podaba los rosales que tanto le gustaban a Elena. Ni siquiera hubo tiempo para despedirse. Un momento estaba silbando una vieja canción, al siguiente yacía inmóvil entre las flores que nunca volvería a ver florecer. Elena apenas tuvo tiempo de llorar su pérdida cuando llegó la segunda puñalada, las deudas. Roberto, en su bondad infinita y su ingenuidad, había firmado como aval para el hermano de Elena años atrás. Un préstamo comercial que había salido terriblemente mal. Su hermano había desaparecido, huyendo de los acreedores, y ahora la responsabilidad caía completamente sobre Elena. La casa, su única casa, fue embargada en junio. Tiene 30 días para desalojar la propiedad, le había dicho el funcionario del banco, sin siquiera mirarla a los ojos. Como si estuviera hablando de mover muebles, no de arrancar de raíz toda una vida. Elena no tenía hijos. No tenía familia cercana dispuesta a ayudarla. Su pensión apenas alcanzaba para comer. Los amigos, esos que prometían estar siempre, se fueron diluyendo cuando las conversaciones se volvieron incómodas, cuando cada encuentro terminaba con Elena intentando no llorar mientras contaba su situación. La vergüenza pesaba tanto como el dolor. Y entonces, en una noche de septiembre, cuando el viento del norte comenzaba a soplar con fuerza anunciando el otoño, Elena se encontró sin hogar. Había dormido 3 noches en el coche viejo que Roberto le había dejado, un Renault del 98 que consumía más aceite que gasolina. Pero el coche se averió. El motor tosió, escupió humo negro y simplemente murió en medio de una carretera secundaria, bajo una lluvia torrencial que parecía burlarse de su desgracia. Elena salió del vehículo, empapándose instantáneamente. El agua fría le calaba hasta los huesos. A lo lejos, apenas visible entre la cortina de lluvia y la oscuridad, distinguió una silueta. Una torre cilíndrica de piedra que se alzaba contra el cielo plomizo. El faro. No sabía su historia. No conocía las leyendas. Solo vio un refugio posible contra la tormenta que amenazaba con ahogarla, tanto literal como metafóricamente. Con la maleta golpeando contra su pierna adolorida, Elena caminó hacia el faro. Cada paso era una batalla contra el viento. El camino de tierra se había convertido en un lodazal. Tropezó 2 veces, manchando su abrigo gastado, pero siguió adelante porque, simplemente, no tenía otro lugar a donde ir. La puerta del faro estaba entreabierta, colgando de una sola bisagra oxidada que gemía con cada ráfaga de viento. Elena la empujó y entró. El silencio dentro era casi tan aterrador como la tormenta afuera.
Su linterna iluminó paredes de piedra cubiertas de musgo y humedad. Había grafitis antiguos, algunas botellas rotas en el suelo, evidencias de que otros antes que ella habían usado este lugar como refugio temporal. El aire olía a moho, a mar y a algo más, algo indefinible que hacía que el vello de su nuca se erizara. Solo por esta noche, se dijo Elena en voz alta, como si escuchar su propia voz pudiera disipar el terror que comenzaba a trepar por su columna vertebral. Mañana encontraré algo mejor. Mañana. Pero mañana parecía una promesa cada vez más hueca. Encontró una esquina relativamente seca en la planta baja, extendió su abrigo mojado como manta improvisada, y se acurrucó contra la pared fría. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente brotaron. Sollozó en la oscuridad, sola, abandonada, sin futuro visible. Roberto, susurró entre lágrimas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? La única respuesta fue el aullido del viento y el golpeteo constante de la lluvia contra las ventanas rotas del faro. Antes de continuar, me gustaría preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido tan perdido que no veías salida? Si esta historia te está tocando el corazón, por favor, regálame un like y suscríbete al canal. Historias como la de Elena necesitan ser contadas, y tu apoyo hace posible que siga compartiendo estos relatos. Gracias de corazón. Elena despertó con el cuerpo entumecido y adolorido. La tormenta había pasado, pero el cielo seguía gris, amenazando con más lluvia. Se incorporó lentamente, cada articulación protestando por la noche pasada en el suelo duro y frío. Con la luz del día, el faro revelaba más detalles de su abandono. Las escaleras de caracol que subían hacia la cámara de la linterna estaban parcialmente derrumbadas. Había manchas oscuras en las paredes que podrían ser humedad, o algo peor. Telarañas gigantescas colgaban de las vigas del techo. Exploró la planta baja con más cuidado. Había una pequeña habitación que debió ser el cuarto del farero. Una cama oxidada, un armario volcado, papeles amarillentos esparcidos por el suelo. Elena se agachó para recoger uno de los papeles. Era un viejo registro del faro, con fechas de 1972. Faro de Punta Negra. Guardián, Matías Soriano. Todo en orden. Luz encendida a las 6:45. Así seguían las entradas, monótonas, repetitivas, hasta que de pronto se detenían abruptamente en octubre de 1972. La última entrada decía simplemente, algo no está bien. He visto. Y ahí terminaba. El resto de la página había sido arrancado. Sacudió la cabeza. Estás dejando que tu imaginación se desboque, Elena, se regañó a sí misma. Este lugar simplemente quedó obsoleto. Los faros modernos son automáticos. Nada más. Pero la inquietud persistía. Pasaron 3 días. Elena no tenía a dónde ir, así que el faro se convirtió en su hogar improvisado. Limpió un poco el cuarto del farero, encontró algunas mantas viejas en un baúl que, milagrosamente, no estaban completamente podridas. Caminaba hasta el pueblo cercano cada mañana, a más de 1 hora a pie, para comprar lo mínimo, pan barato, latas de conserva, agua. Los lugareños la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Algunos murmuraban a su paso. Una vez, una anciana la detuvo en la calle. ¿Dónde estás viviendo, criatura?, le preguntó con genuina preocupación. Elena dudó. Estoy de paso. Busco un lugar. La mujer la miró con ojos penetrantes. No estarás en el faro, ¿verdad? Elena no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. La anciana se persignó. Dios te proteja, hija. Ese lugar no es para los vivos. Lleva la marca de la tragedia. ¿Qué tragedia?, preguntó Elena,
sintiendo como el miedo apretaba su pecho. Pero la mujer ya se alejaba, murmurando oraciones en voz baja. Esa noche, Elena no pudo dormir. Cada crujido, cada susurro del viento la sobresaltaba. Se había llevado una de sus pocas posesiones valiosas, una fotografía de Roberto y ella en su boda, jóvenes y llenos de esperanza. La miraba a la luz de su linterna, dejando que las lágrimas rodaran libremente. «Dame una señal, Roberto», susurró. «Si hay algo después de la muerte, si me estás viendo desde algún lugar, ayúdame. No sé qué hacer. No sé cómo seguir». Y entonces lo escuchó. Un sonido metálico. Como algo pesado arrastrándose por el suelo. Venía de arriba, de las escaleras que llevaban a la cámara de la linterna. Elena se quedó paralizada. Su respiración se detuvo. El sonido se repitió. Más cerca ahora. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con voz temblorosa, aunque una parte de ella no quería respuesta. Silencio. Y luego, claramente, inconfundiblemente, escuchó pasos. Pasos pesados, lentos, bajando por las escaleras de caracol. Elena se levantó de un salto, su corazón golpeando tan fuerte que pensó que explotaría. Agarró su linterna con manos temblorosas y la dirigió hacia la escalera. No había nadie. Los pasos se habían detenido. «Esto es ridículo», se dijo, aunque su voz sonaba poco convincente incluso para ella misma. Edificios viejos hacen ruidos. El viento, la estructura asentándose, cualquier cosa. Pero entonces vio algo que hizo que su sangre se helara. En el tercer escalón, donde su linterna iluminaba, había huellas. Huellas de pisadas mojadas, como si alguien con botas empapadas acabara de bajar. Y las huellas no estaban ahí hace un minuto. Elena no durmió el resto de esa noche. Se quedó sentada en una esquina, con la espalda contra la pared, la linterna encendida, observando las escaleras con terror absoluto. Las huellas mojadas se habían secado lentamente, desapareciendo como si nunca hubieran existido. Cuando llegó la mañana, exhausta y al borde de un colapso nervioso, tomó una decisión. No podía seguir así. Necesitaba respuestas. Si iba a quedarse en este lugar, y no tenía otra opción, necesitaba saber qué estaba pasando. Después de un desayuno mínimo de pan duro y café aguado preparado en un hornillo de camping que había comprado con sus últimas monedas, Elena decidió explorar el faro completo. Incluida la cámara de la linterna, a la que había evitado subir por miedo a que las escaleras cedieran. Probó el primer escalón. Crujió peligrosamente, pero aguantó. El segundo también. Lentamente, probando cada escalón antes de poner su peso completo, comenzó a subir. La escalera de caracol parecía interminable. Sus piernas, no acostumbradas a tanto ejercicio, protestaban con cada paso. Pasó junto a ventanas rotas que daban al mar, ahora calmado después de la tormenta, brillando bajo un sol pálido. Finalmente, llegó a la cámara de la linterna. La gran lente de Fresnel, esa maravilla de ingeniería que alguna vez proyectó luz a kilómetros de distancia, seguía ahí, cubierta de polvo y telarañas pero asombrosamente intacta. La habitación era circular, con ventanas todo alrededor que ofrecían una vista de 360 grados del océano y la costa. Era hermoso. Desolado, abandonado, pero hermoso. Elena se acercó a una de las ventanas y miró hacia el mar. Por un momento, solo por un breve momento, sintió algo parecido a la paz. Quizás este lugar no era tan terrible. Quizás. Su pie golpeó algo. Miró hacia abajo. Una trampilla. Escondida bajo años de polvo y escombros, pero definitivamente una trampilla en el suelo de madera. Con el corazón acelerado nuevamente, Elena se arrodilló y limpió la superficie. Había una argolla metálica.
Tiró de ella. La trampilla se resistió al principio, pero luego cedió con un crujido de madera vieja. Oscuridad. Escalones bajando hacia lo que parecía ser un espacio bajo la cámara de la linterna. Un cuarto de almacenamiento. Un escondite. Elena iluminó con su linterna. Los escalones parecían sólidos. Y había algo abajo. Algo que reflejaba la luz de su linterna. Respiró profundamente. Cada instinto le gritaba que no bajara, que cerrara esa trampilla y la olvidara. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad humana, era más fuerte. Bajó. El espacio era pequeño, apenas 3 metros cuadrados. Y estaba lleno de cosas. Maletas viejas, cajas de madera, contenedores metálicos sellados. Todo cubierto de polvo, pero protegido de la humedad que había destruido el resto del faro. Elena abrió una de las cajas con manos temblorosas. Dinero. Fajos y fajos de billetes viejos. Pesetas. Miles de pesetas, quizás cientos de miles. Una fortuna en la moneda que España usaba antes del euro. Dios mío, susurró Elena, su voz apenas audible. Abrió otra caja. Más dinero. Y joyas. Anillos, collares, pulseras. Algunas piezas obviamente valiosas, con piedras que brillaban incluso bajo el polvo. Había también documentos. Elena abrió una carpeta con dedos temblorosos. Eran escrituras de propiedad, certificados de acciones, documentos legales. Todo a nombre de Matías Soriano. El farero. Y entonces encontró la carta. Estaba en un sobresellado, con el exterior amarillento por el tiempo. Lo abrió cuidadosamente. La carta dentro estaba escrita con letra temblorosa, en tinta que se había corrido ligeramente. ¿A quién encuentre esto? Me llamo Matías Soriano. Si estás leyendo esto, significa que he muerto o que el destino te ha traído aquí como mi último acto de redención. Durante 20 años fui farero. Durante 20 años viví honestamente, o eso creía. Pero mi hermano se metió en negocios turbios. Contrabando, me dijo. Cosas pequeñas, decía. Me pidió que guardara unas cajas aquí, en el faro, donde nadie las buscaría. Le dije que no. Pero insistió. Amenazó. Y yo, como un cobarde, acepté. Resulta que no era contrabando pequeño. Era dinero robado. Mucho dinero. Mi hermano y sus socios habían asaltado varios bancos en la región. Guardaron su botín aquí, planeando recogerlo cuando bajara la vigilancia. Pero los atraparon. Los mataron en un tiroteo con la policía. Todos murieron. Y el secreto de este escondite murió con ellos. Excepto yo. Yo sabía. Durante meses viví aterrado de que la policía viniera. Pero nunca lo hicieron. El dinero quedó aquí, en mi faro, un peso terrible sobre mi conciencia. No podía devolverlo sin incriminarme. No podía usarlo sin que sospecharan. Así que simplemente, lo dejé. Y me volví loco con la culpa. Vi sombras donde no las había. Escuché pasos de hombres muertos. El faro me estaba matando por dentro. Así que lo abandoné. Dejé este lugar y me fui lejos. Pero antes, sellé este escondite y dejé esta carta. Si eres una persona honesta que ha encontrado esto por casualidad, te digo, usa este dinero. Es probable que las víctimas originales ya hayan muerto o hayan sido compensadas por seguros. Este dinero no tiene dueño ya. La ley de prescripción habrá eliminado cualquier delito. Es tuyo. Pero si eres como mi hermano, codicioso y sin alma, te advierto, este dinero está maldito. Me robó la paz, la cordura, la vida.
Si lo tomas con mala intención, sufrirás lo mismo. Que Dios te guíe hacia la decisión correcta. Matías Soriano. 15 de octubre de 1972. Elena leyó la carta 3 veces, con lágrimas rodando por sus mejillas. No eran lágrimas de miedo o tristeza, sino de algo mucho más complejo: alivio, asombro, gratitud, miedo, esperanza, todo mezclado. Detente un momento y piensa, si tú encontraras esto, ¿qué harías? ¿Tomarías el dinero o intentarías devolverlo después de más de 50 años? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si quieres saber qué decidió Elena, suscríbete al canal y activa la campanita. Esta historia está llegando a su punto más emotivo. Elena pasó las siguientes horas catalogando todo lo que había en el escondite. Los fajos de pesetas, según sus cálculos aproximados, sumarían más de 20 millones de las antiguas pesetas. Convertido a euros al tipo de cambio de 2002, serían unos 120.000 euros. Quizás más. Las joyas eran más difíciles de valorar, pero algunas piezas se veían genuinamente valiosas. Oro, diamantes, esmeraldas. Y luego estaban los documentos. Acciones de empresas, algunas de las cuales, Elena lo verificaría después, todavía existían y habían multiplicado su valor a lo largo de los años. Era, en toda definición de la palabra, un tesoro. Elena se sentó en el suelo de ese pequeño escondite secreto, rodeada de riqueza inesperada, y lloró. Lloró por Roberto, por la vida que habían perdido, por los meses terribles que acababa de atravesar. Lloró de alivio porque finalmente, veía un camino hacia adelante. Pero también sintió miedo. Miedo de que esto fuera un sueño. Miedo de que alguien viniera a reclamarlo. Miedo de estar haciendo algo moralmente incorrecto. Leyó la carta de Matías una vez más. Si eres una persona honesta que ha encontrado esto por casualidad, usa este dinero. ¿Era honesta? Elena se hizo esa pregunta. Había vivido toda su vida siguiendo las reglas, siendo una ciudadana ejemplar, enseñando a generaciones de niños sobre honestidad, responsabilidad, bondad. Y ahora estaba aquí, contemplando quedarse con dinero que técnicamente era producto de un robo, aunque hubiera ocurrido hace más de medio siglo. Pensó en ir a la policía. Declarar el hallazgo. Pero, ¿qué pasaría entonces? Probablemente el dinero sería confiscado como evidencia de un caso cerrado hace décadas. Ella no recibiría nada. Y volvería a estar en la calle, sin hogar, sin futuro. Roberto, susurró Elena mirando hacia el techo, como si su esposo pudiera escucharla desde donde quiera que estuviera. Dame una señal. ¿Qué debo hacer? El silencio fue su única respuesta. Finalmente, Elena tomó una decisión. Investigaría. Buscaría información sobre los robos que Matías mencionaba. Intentaría encontrar a víctimas o descendientes que merecieran restitución. Y solo si no encontraba a nadie, solo entonces, usaría el dinero para reconstruir su vida. Era un compromiso consigo misma, con su conciencia, con la memoria de Roberto que le había enseñado que lo correcto siempre es difícil pero necesario. Tomó uno de los fajos de billetes antiguos y lo guardó en su bolsillo. Lo suficiente para sobrevivir las próximas semanas mientras investigaba. El resto lo dejaría escondido hasta tomar una decisión definitiva. Durante las siguientes 2 semanas, Elena se convirtió en detective. Pasaba sus días en la biblioteca municipal del pueblo, consultando periódicos viejos en microfilm, buscando información sobre robos bancarios en la región entre 1970 y 1972. Encontró varios reportes. El más grande había sido el robo del Banco Central de Santander en marzo de 1972. 3 millones de pesetas robadas. Los ladrones habían sido abatidos por la policía meses después en un tiroteo. Entre ellos,
Javier Soriano, hermano del farero Matías. Elena investigó más profundamente. Encontró que las víctimas directas habían sido compensadas por el banco mediante seguros. Era una práctica estándar. El banco mismo había absorbido la pérdida. Y el Banco Central de Santander ya ni siquiera existía, había sido absorbido por fusiones y adquisiciones a lo largo de las décadas. Legalmente, tras más de 50 años, el caso estaba más que prescrito. Nadie la reclamaría. Técnicamente, por abandono y hallazgo en propiedad sin dueño aparente, el faro llevaba décadas en manos del Estado pero abandonado. Elena tenía derecho al descubrimiento. Consultó discretamente con un abogado en la ciudad cercana, sin revelar detalles específicos, planteándolo como un caso hipotético. El abogado fue claro: después de tantos años, con las víctimas originales compensadas y sin herederos reclamando, el dinero encontrado en circunstancias de abandono podría considerarse legalmente de quien lo hallara, especialmente si se declaraba correctamente Hacienda. Elena tomó su decisión final. Contrató al abogado, un hombre honesto de unos 50 años que le inspiró confianza, y le contó toda la historia. Juntos diseñaron un plan legal para declarar el hallazgo, pagar los impuestos correspondientes, y convertir ese tesoro olvidado en un patrimonio legítimo. El proceso tomó 6 meses. Meses durante los cuales Elena siguió viviendo en el faro, pero ahora lo hacía con esperanza en lugar de desesperación. Limpió el lugar, reparó lo que pudo, lo convirtió en un hogar provisional pero digno. Compró el faro. Cuando supo que era propiedad del Estado y estaba marcado para demolición por su estado ruinoso, hizo una oferta formal de compra. Con parte del dinero del tesoro, adquirió legalmente la propiedad por una suma sorprendentemente modesta. Al Estado le convenía deshacerse de un edificio que consideraban un pasivo. Luego vinieron las renovaciones. Elena contrató a albañiles, electricistas, pintores. Restauró el faro con amor y cuidado, respetando su estructura original pero modernizando lo necesario. Instaló calefacción, arregló las escaleras, reemplazó ventanas, impermeabilizó los muros. La gran lente de Fresnel fue restaurada por especialistas. Elena no la reactivaría para su función original, requeriría permisos náuticos complicados, pero la dejó como una pieza de museo, hermosa y funcional, recordatorio de la historia del lugar. Y entonces tuvo una idea. Una idea que le devolvió el sentido de propósito que había perdido con la muerte de Roberto y la pérdida de su carrera. Convertiría el faro en algo especial. No un hotel ni un restaurante turístico, sino un refugio. Un refugio para mujeres mayores en situaciones similares a la que ella había vivido. Viudas sin recursos. Mujeres abandonadas por sus familias. Ancianas que habían caído en la pobreza después de vidas enteras de trabajo y sacrificio. Con el dinero restante del tesoro, que después de impuestos y gastos legales seguía siendo una suma considerable, Elena estableció una fundación. Casa Matías, la llamó, en honor al farero cuya culpa había sembrado la semilla de esta segunda oportunidad. El faro tenía espacio suficiente para 5 residentes permanentes además de ella. 5 mujeres que necesitaran un lugar seguro, una comunidad, una razón para seguir adelante. La primera en llegar fue Dolores, 71 años, cuya pensión no alcanzaba para el alquiler después de que su hijo la echara de su casa. Luego Carmen, 68, que había vivido en la calle durante 2 años después de perder su trabajo de limpiadora y no calificar para ayudas sociales por tecnicismos burocráticos. Rosa llegó en invierno, con hipotermia y neumonía, rescatada por los servicios sociales que conocían el proyecto de Elena. El faro se llenó de vida. De risas cautelosas al principio, luego más libres. De historias compartidas alrededor de la mesa de la cocina. De lágrimas consoladas y esperanzas renacidas. Elena les enseñaba cosas, como había enseñado a niños durante 40 años.
Pero ahora enseñaba habilidades prácticas, como gestionar las pequeñas pensiones, cómo buscar ayudas, cómo mantenerse saludables con recursos limitados. Y sobre todo, les enseñaba que no estaban solas. Que la sociedad las había olvidado, sí, pero que entre ellas podían crear una nueva familia. El pueblo, que inicialmente había visto el proyecto con escepticismo, comenzó a apoyarlo. Donaciones llegaban, ropa, comida, ofertas de voluntariado. La panadería local enviaba el pan del día anterior. El supermercado contribuía con productos próximos a caducar pero perfectamente comestibles. La historia de Elena llegó a los periódicos regionales. Viuda encuentra tesoro en Faro y lo convierte en refugio para mujeres mayores. El reportaje fue emotivo, inspirador. Llegaron más donaciones. Empresas ofrecieron patrocinio. La fundación creció. 2 años después del día en que Elena había llegado empapada y desesperada a ese faro abandonado, el lugar era irreconocible. Las paredes recién pintadas de blanco brillaban bajo el sol. Los jardines, creados donde antes solo había rocas y malas hierbas, florecían con colores vibrantes. La gran lente restaurada capturaba la luz del atardecer y la proyectaba en arcoíris sobre las paredes. Y en la cámara de la linterna, donde antes solo había polvo y telarañas, Elena había instalado un pequeño mirador. Era su lugar favorito. Subía allí cada atardecer, a veces sola, a veces con 1 o 2 de sus compañeras de casa, y miraban el mar. Roberto, le decía Elena al viento, al mar, al cielo, donde quiera que él estuviera. Lo logramos. Mira lo que logramos. En el 5º aniversario de la apertura de Casa Matías, el pequeño refugio había ayudado a más de 30 mujeres a salir de la indigencia. Algunas se habían quedado permanentemente, encontrando en el faro el hogar que nunca volverían a tener en otro lugar. Otras habían usado el refugio como trampolín, recuperando fuerzas y recursos para volver a la sociedad con más herramientas y apoyo. Elena, ahora de 72 años, seguía siendo el corazón del proyecto. Pero había formado un equipo, trabajadores sociales voluntarios, psicólogos que donaban horas de consulta, voluntarios que ayudaban con el mantenimiento y la cocina. La fundación había crecido. Habían abierto una segunda casa en un pueblo vecino. Los planes para una tercera estaban en marcha. Y todo había comenzado con un tesoro olvidado y una carta de un hombre atormentado por la culpa. Elena había hecho algo especial con el escondite secreto donde encontró el tesoro. Lo había convertido en un pequeño museo. La trampilla seguía ahí, pero ahora con escalones seguros y buena iluminación. Abajo, en lugar de cajas de dinero, había fotografías de todas las mujeres que habían pasado por Casa Matías. Sus historias. Sus triunfos. Sus nuevos comienzos. Y en la pared, enmarcada con respeto, la carta original de Matías Soriano. Los visitantes, porque ahora el faro recibía visitas ocasionales de grupos que querían conocer el proyecto, leían la carta y se emocionaban. Algunos lloraban. Otros quedaban en silencio, contemplando los giros extraños que puede dar la vida. Elena había investigado sobre Matías. Descubrió que había muerto en 1998, en una residencia de ancianos en Galicia, solo y olvidado. Nunca se había casado. Nunca había tenido hijos. Había vivido los últimos 26 años de su vida con el peso de su secreto. Elena mandó hacer una placa conmemorativa. La instaló en la base del faro, junto a la entrada. En memoria de Matías Soriano, farero de Punta Negra, 1952 a 1972. Su último acto de conciencia sembró la semilla de esperanza que floreció en este lugar. Que su alma encuentre la paz que buscó en vida. Una noche de septiembre, exactamente 7 años después de aquella terrible tormenta que había llevado a Elena al faro por primera vez,
ella subió sola a la cámara de la linterna. El mar estaba en calma. El cielo, estrellado. La luna llena bañaba el agua con luz plateada. Elena llevaba consigo la fotografía de su boda con Roberto. La misma fotografía que había mirado llorando en su primera noche en el faro, cuando todo parecía perdido. «¿Lo ves, amor?», le dijo a la fotografía, a Roberto, al universo. «Cuando me dijiste, años atrás, que todo pasa por algo, yo no te creía. Me parecía un cliché. Pero tenías razón». Una lágrima rodó por su mejilla, pero era una lágrima de gratitud, no de tristeza. «Perdí nuestra casa. Perdí mi seguridad. Perdí todo lo que conocía. Pero encontré un propósito. Encontré una familia nueva. Encontré la manera de honrar tu memoria haciendo el bien». Abajo, en el faro, escuchaba las voces de sus compañeras. Dolores estaba cocinando, su sopa de lentejas era la favorita de todas. Carmen había puesto música. Rosa reía, ese sonido precioso que había tardado meses en volver después de los horrores que había vivido en la calle. Los fantasmas que la gente decía habitar este faro, continuó Elena, sonriendo, no eran malignos. Eran los ecos de una culpa buscando redención. Y creo que finalmente encontró esa redención. No sabría explicar por qué, pero en ese momento sintió algo. Una presencia cálida, reconfortante. Como un abrazo que no podía ver pero sí sentir. Como si dos espíritus, el de Roberto y el de Matías, se hubieran encontrado en algún lugar más allá de la comprensión humana y estuvieran diciendo, «Lo hiciste bien». «Gracias», susurró Elena al viento. «Gracias por perderme para que pudiera encontrar este camino. Gracias por la tormenta que me trajo aquí. Gracias por el tesoro escondido. Y gracias, sobre todo, por recordarme que nunca es tarde para comenzar de nuevo». La luz de la luna bailaba sobre las olas. El faro, ese centinela solitario que había pasado de símbolo de abandono a faro de esperanza, literalmente, se alzaba orgulloso contra el cielo nocturno. Y Elena, la viuda que había llegado sin nada y lo había perdido todo, ahora lo tenía todo de nuevo. No riqueza material, aunque tenía suficiente. Sino algo mucho más valioso, propósito, comunidad, amor y la certeza absoluta de que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que no hay salida, la vida puede sorprenderte con giros inesperados que transforman el dolor en bendición. Querido amigo, querida amiga que has llegado hasta aquí, si la historia de Elena te ha tocado el corazón, necesito que hagas algo por mí. Dale like a este video. Suscríbete al canal. Comparte esta historia con alguien que esté pasando por momentos difíciles y necesite recordar que siempre hay esperanza. Y deja un comentario contándome, ¿qué harías tú si encontraras un tesoro como el de Elena? ¿Lo usarías para ti o para ayudar a otros? Tu respuesta dice mucho sobre quién eres, y me encantaría conocer tu perspectiva. Recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca estás tan perdido que no puedas encontrarte. Y a veces, las tormentas más terribles nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Gracias por escuchar esta historia. Hasta la próxima.